compartir pantalla. Compartimos pantalla. Entonces, 7, ahí se suman los que faltaban. Ahí estamos, creo. 10, bárbaro. Bueno, muy bueno, ¿eh? Vamos a la otra parte que es función inversa. Y esto, yo cuando habíamos hecho el primer ejercicio, que para eso lo agregué, porque les quería mostrar un ejemplo sencillo, típico, totalmente visible e imaginable, que es, ustedes ponen la escalera, la pared, bueno, la pared termina en el piso, ¿no? ¿Me entienden? La escalera. Y este es el piso. Esta es la pared. Entonces, piso acá abajo, pared acá al costado. Y les doy como dato, les digo, bueno, chicos, la escalera mide 6 metros. Que era larga, 3 metros vamos a poner. Y el piso, ¿sí? Tiene 2 metros. Está bastante desproporcionado. Vamos a poner 1 metro, para poner un número redondo. Entonces, les pregunto, ¿cómo calculan el ángulo de separación entre la escalera y el piso? Para poder relacionar el cateto adyacente al ángulo con el cateto hipotenusa, ustedes pueden pensar en la función seno o coseno. Seno. ¿Por seno? No. No, no. Hola. Coseno, porque es adyacente sobre hipotenusa. Exactamente. Muy bien. Estas son las dos expresiones que yo les comento. Pero, veamos esto veamos esto. Ustedes dicen, tengo el adyacente acá. Tengo 1 metro. ¿Sí? Y dicen, bueno, entonces voy a calcular el ángulo, el coseno de este ángulo, como el cociente entre 1 y 3. ¿Está bien? 1 es el adyacente. De hecho, uno acá siempre tiene que poner las unidades, porque cuando uno pone unidades, y acá escribe 1 metro sobre 3 metros, las unidades se cancelan, y queda un término, un número, que es sin unidad, que está bien, porque te queda como en el valor de radianes de lo que es el número, que es respecto a la unidad. Pero acá ustedes van a tener coseno de alfa igual a 1/3. Y acá surge una duda, o mejor dicho, la pregunta, de que ¿cómo hago para despejar alfa de la función coseno? Bueno, la única forma de despejar un ángulo de una función trigonométrica es aplicando a la ecuación lo que es la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Es aquella que, si yo hago coseno por la inversa del coseno, me va a dar el argumento, es decir, alfa, el ángulo. La función inversa del coseno se la conoce como arco-coseno. Entonces, lo que uno dice es voy a aplicar arco-coseno de los dos lados de la expresión para mantener la igualdad. Arco-coseno del coseno de alfa va a ser igual a arco-coseno de 1/3. Esto matemáticamente lo que va a implicar es que la función inversa con la función coseno se me van a anular, ¿sí? Y me va a quedar el argumento. Y acá de este lado me va a quedar arco-coseno de 1/3, que cuando ustedes vienen a la calculadora van a tener en estos
En la calculadora, por lo general, los últimos 3 valores son seno, coseno, seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. Si ustedes apretan Shift, el de acá arriba, coseno, les va a aparecer coseno a la menos 1, porque es la inversa. ¿Vieron cuando habíamos escrito nosotros en las primeras clases? La inversa es escribir a la menos 1, digamos. Y acá ponen 1 sobre 3. 1/3. Y esto me da 70 grados más o menos. Que de hecho, acá hay un... Bueno, con la calculadora ustedes lo pueden apretar. Está el botón de ángulo. Está el botón de... Este botoncito de la calculadora, que tienen 1 grado, 1 minuto y 1 segundo. Si ustedes apretan el valor, se los pasa a grados bien. De manera que ahí tienen el ángulo completo. 70 grados, 43 minutos, 25... Sí, ¿no? Porque lo estoy viendo al revés. No, 52 segundos. ¿Sí? Eso es la forma de resolver uno de estos ejercicios de función inversa. Por ejemplo, la otra era, yo les doy esto, les digo, esto es 3 metros. ¿Y la pared cuánto es? Y la pared es 2 metros con 2 metros y medio. Entonces, ustedes, y no saben el ángulo, yo quiero calcular el ángulo alfa. Bueno, yo tengo el lado opuesto al ángulo alfa y tengo la hipotenusa. Entonces voy a usar la función seno de alfa es igual al opuesto 2.5 metros sobre 3 metros. Y esto me va a quedar un número. ¿Sí? Si yo agarro y hago arcoseno, la función inversa del seno es el arco seno. La otra era el arco coseno. Arcoseno del seno de alfa es igual al arcoseno del 2.5 sobre 3. Entonces, esto me va a quedar, se me cancela la función porque es la función inversa, estoy multiplicando a la función por la función inversa, me queda el argumento. Entonces, esto va a ser igual a poner shift seno de quién. Y bueno, entre paréntesis, 2.5 dividido 3. Me va a quedar un ángulo de 56 grados con 26 minutos. Agarré y les hice otro ejemplo, ¿no? De hecho, si ustedes con estos datos quisieran ahora decir, ¿cuánto vale este cateto? Yo quiero saber cuánto vale el cateto. Y bueno, ahí hacen Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, que es incógnito. Sería este el que quieren saber. Y acá lo que hacen es 9 menos, bueno, 2.5 al cuadrado, 2.5 al cuadrado, es 6,25, 6,25. Entonces, 9 menos 6.25 es 2,75, y a esto le aplican la raíz cuadrada para despejar el cuadrado de C. Y esto nos queda 1.66. 1,66 metros. Es el cateto de ahí abajo. Entonces, si ustedes quisieran verificar que lo que hicieron lo hicieron bien, vienen acá y dicen, che, bueno, si mi hipotenusa es 3 y este lado es 1.6, ¿cuánto vale este ángulo? Y hacen de vuelta. Dicen coseno de alfa es igual a 1,66 sobre 3, y entonces alfa es igual al arco coseno de 1,66 sobre 3. Y el resultado tiene que ser exactamente 56 grados. Esto lo hacemos.
shift coseno de 1.66 dividido 3. Shift coseno 1.66 dividido 3. Y me queda el mismo valor de antes, digamos. No sé si lo ven. Entonces, volviendo un segundo a la clase, ustedes lo que van a poder hacer es, conociendo el resultado de una función trigonométrica, si ustedes dicen seno de alfa es igual a 1/2, apretando, haciendo la función inversa del seno, pueden despejar el ángulo que quieren encontrar. Entonces, para este tipo de ejercicio donde uno dice, quiero averiguar el ángulo que separa a la escalera del piso, o quiero averiguar el ángulo, cualquier ángulo, lo que tienen que hacer es seno de alfa igual a un número, que de hecho, miren, si yo les pregunto, les voy a ir a hacer alguna pregunta inversa. Si yo les doy, acá, les digo, el coseno de un número me da raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es el ángulo? ¿45? Exactamente. Exactamente. Si yo te digo, el seno de alfa es igual a 1/2, ¿cuánto es el ángulo? 30. Exactamente. Y eso es lo mismo que vos, con la calculadora, hagas arcoseno de 1/2. Cuando vos haces shift seno de 0.5, te va a dar, esperen que se me cerró, te va a dar 30 grados. Porque la función inversa lo que te da es el valor del argumento, del ángulo de la función trigonométrica. Esto se los menciono porque es bueno, digamos, terminar como de ver todas las propiedades de lo que son las funciones trigonométricas, y aunque no lo crean, en la primera parte se ve absolutamente todo lo que uno necesita para completar los conocimientos de trigonometría. Es raro porque ustedes van a decir, no sé, quizás no pareció una teoría muy larga porque fueron 10 filminas, pero más allá de las filminas, lo que importa es identificar cómo funcionan el recorrido de los ángulos en nuestros ejes, cuál es el primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante, cómo están relacionadas las funciones seno, coseno con los lados de un triángulo, y a partir de eso uno puede responder un montón de preguntas. Por ejemplo, esto que yo les escribo acá, con lo que estuvimos viendo recién, entre el primero y el último, ¿hay alguna diferencia? No, porque si le restás los 360 grados te quedan 45 grados. Exactamente. Exactamente. Es el mismo ángulo. Menos 120. ¿Cuánto es? ¿O a qué equivale? Sí. Menos 120, ¿a cuánto equivale? 40. A 240. A 240. A 240. Por eso les digo, está muy bien el que dijo 240. Fíjense, cuando ustedes hagan estas cosas, es importante el gráfico. Grafiquen. Menos, ya no me acuerdo cuánto era, 120. Sí. Ustedes van a tener menos 90, 120 va a estar acá. Esto es menos 120. Entonces,
esta parte va a ser 240 grados. Porque lo que a ustedes les importa es, cuando ustedes les dan un ángulo, es respecto a una semirrecta, a un segmento. ¿Sí? Entonces, este lado, este ángulo es el equivalente a este ángulo, respecto a este vértice. ¿Sí? De esa forma es donde ustedes pueden ir viendo, a partir de lo que estuvimos viendo recién. Bien, gracias Marcia, ahí estaba viendo el chat. El chat. Bueno, después dice, ¿a qué ángulo equivalen los siguientes ángulos? Bueno, muy similar, digamos, de la pregunta de arriba, en qué diferencia hay entre un ángulo y otro, es donde ustedes pueden decir cómo son equivalentes los otros ángulos que les doy. ¿Sí? Y acá pueden hacerlo, hacen lo mismo, pero la idea es que ustedes en la gráfica empiecen a asociar este tipo de cosas. De hecho, yo siempre les voy a poner represéntenlo en gráficos, porque lo que quiero es que ustedes vean lo que van resolviendo. Bueno, esto los vimos, lo de los signos, repásenlos de nuevo. Y acá, bueno, estas cosas las van a poder escribir exactamente lo mismo que como el ejemplo que les doy en la práctica, en la teoría. Esto, exactamente así como les resolví este de ejemplo, la idea es que en la práctica ustedes puedan identificar cómo se van comportando los otros. Sin utilizar la calculadora, que resuelvan estos ejercicios. De hecho, acá lo miran, van a resolver primero los dos términos de arriba, después los dos términos de abajo, y les va a quedar un numerador con unas fracciones o un número, y un denominador con unas fracciones o un número. Y les va a quedar una división de fracciones. Entonces van a tener un número final, digamos. Este ejercicio es el que les di recién. Quería que lo hagan, y de hecho acá les pongo alfa que pertenece al primer cuadrante, alfa que pertenece al segundo cuadrante, y en este caso les digo que alfa es menor, ¿sí?, que 270 grados. Esto es para que vean el tema de lo que es el arco tangente con el valor este del menos. Eso lo van a hacer cuando lo dibujen. Igual, bueno, acá ya esto está bueno. Este tipo de figuras era lo que yo quería dejar también para que lo charlemos para las próximas clases y que lo vayamos viendo, ya que con esta teoría hemos completado una información, hemos completado como lo necesario para poder empezar con trigonometría, con los conceptos básicos, y en la semana que viene vamos a ver, va a ser explícitamente una clase de dos teoremas, teorema del seno y el teorema del coseno, que a partir de ángulos y de lados, A o B, digamos, si yo tengo alfa, beta, este es el lado A y este es el lado B, yo por lo general siempre le pongo opuesto para que tengan referencia y no se cuelguen, no se confundan, las letras en griego opuestas con las letras nuestras. Y gamma, qué sé yo, podemos poner C. Si ustedes conocen dos ángulos o conocen dos lados y un ángulo, o conocen dos ángulos y un lado, no sé cómo es, después lo vamos a ver, quiero decir, después lo vamos a ver, pueden determinar el otro lado occidente y el otro lado que falta. Esto es útil porque muchas de las formas de la vida real o figuras que uno quiera construir o cosas así, no son por lo general rectangulitos de este estilo, sino que pueden ser figuras que qué sé yo, sean algo más de este estilo, no sé. Bueno, ahí justo se me chanfló. Así o así. Entonces, uno puede ir jugando con distintas relaciones. Nuevamente, todo de la matemática parte de tomar figuras rectangulares y después de ahí se hacen los teoremas. Pero si uno tiene esto, no es necesario que partan a los triángulos en dos y resuelvan primero algunas particularidades de acá, otras de acá, sino que
uno puede, a partir de dos teoremas, teorema del seno y teorema del coseno, dependiendo de los datos que tengamos, puede resolver una situación que del vamos, trabajarla de a triángulos partidos, puede ser un poco engorrosa, digamos, o muy operativa matemáticamente, que no genera ningún, no es práctico. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, a modo de resumen de esta clase, que es lo que a mí me interesa que quede, que esto lo hagan, ustedes lo anoten en un costado, yo quiero que trabajen y que resuelvan de una manera. Uy, esperen que estoy compartiendo el pizarrón y no me deja ver atrás. Compartir. Quiero que resuelvan este tipo de operaciones. Estos ejercicios que los hagan todos, les voy a pedir. Porque de acá, cuando ustedes terminen de operar, yo les puedo asegurar que van a tener. Esto cansa, es agotador. Al principio elaborar con ángulo. Después se van a acordar la expresión de memoria y va a parecer sencillo. O bueno, lo que sea. Pero quiero que trabajen con esto porque de acá es que ustedes van a poder realmente vincular la práctica esta con los ejercicios del final, digamos. Que igual no son difíciles, pero la idea es que ustedes puedan, a partir de trabajar bien con la matemática, en esto. Y les puse acá, el radio lunar es de tanto. Si mira la luna, puede contemplar su disco bajo un ángulo de medio grado. Sin ir a la luna, ¿puedes estimar la distancia que nos separa usando solo trigonometría? ¿Quieren que lo hagamos? Y me lo van diciendo a ver si se les ocurre. Primero hay que hacer el dibujo. Les voy a hacer esto, miren, voy a poner acá, compartir voy a poner. Y a ver, vamos a tirarle la posta. ¿Alguien se anima a hacerlo? Si alguien se anima a hacerlo, a hacer el dibujo, vamos, que suma un poroto. Uy, otra vez quiero compartir pizarrón, tengo cualquier cosa. Ahí está. Miren, les comparto la pantalla y les dejo que ustedes dibujen si quieren. Así que el que quiera, lo único que me dice es, yo me animo a hacer el dibujo con los datos que me da el enunciado. Lo primero que podríamos. No les digo nada, porque si no se los voy a decir. Miren, estoy mirando la luna en este momento, que es una de las cosas más lindas que existe, la luna. De hecho, les voy a mostrar ahora, mientras ustedes están ahí. A ver, ¿dónde la tengo esa foto? Yo tengo una foto zarpada. Vamos, se lo voy a dejar, porque lo tienen que poder hacer. Con lo que vimos recién. Voy a bajar la pantalla así busco la foto que quiero. ¿Qué es el radio lunar? Me mataste. Bueno. Bueno, se los voy a hacer, pero si se los hago. El radio lunar es, si vos dibujás la luna, te posicionás en el centro geométrico y trazás una línea, un vector, y decís que este R, que va del centro a la superficie, es el radio lunar. Eso es lo primero. Entonces, si a nosotros nos dicen, estamos parados en la superficie del planeta Tierra, ahí está Diego parado, mirando la luna, acostado en el piso, y lo que ve es digamos, a la luna bajo un ángulo tanto.
y ustedes tienen un dato y tienen otro dato. Necesitarían determinar cierta distancia, no sé. Pero bueno, se los voy a dejar para que lo hagan, porque si no, no se los quería hacer. Pensé que, tranquilo, simplemente lo tienen que pensar un toque. Y sale. Pero, a ver, denme un segundo, que hago así. Práctica. Compartir pantalla. La torre de Dubái, construida en Emiratos Árabes, del mismo nombre, se ha convertido a principios de año en el edificio más alto del mundo, pues ha llegado, me faltó la a alcanzar por metros la altura de incógnita y la altura. Punto. Visto desde una distancia de 75 metros de la base, tengo que levantar la cabeza un dado ángulo de 83 grados casi. Y les pregunta cuánto mide. Entonces tienen que hacer el mismo dibujito de la escalera que les planteé y hacer el dibujo, escribir las incógnitas, escribir los datos y de ahí despejar usando trigonometría básica. ¿Sí? Bueno, no sé, yo, si quieren consultarme algo, o, con respecto a la práctica, la pueden hacerla absolutamente prácticamente toda, con lo que vimos recién. Les vuelvo a decir, es hasta que hagan los dibujos, interpreten qué es lo que se les da y lo que se les pide. Yo les puse el ejemplo de la escalera porque lo bueno de estos ejemplos es que todos se reducen a un triángulo rectángulo. Por eso en las primeras filminas yo les remarcaba lo del ángulo, el triángulo rectángulo. Cuando lo laburen y lleguen a los dibujos de manera clara, van a interpretar bien el ejercicio. Entonces, acá. Chicos, ¿ustedes ven la pantalla? No, profe, te vemos Te vos. veo a vos. Con razón. Perdón, aparte de mi cara, realmente estoy hoy muy cansado. Fue un día de estos de cuarentena que no sé cómo llego todavía despierto esta hora. Bueno, esto se los dejo. Realmente es para que lo hagan. Y les pido, el viernes, bueno, tienen el tema del examen, que me enteré ahí de la otra materia. No, este viernes no es. El viernes que viene, ¿no? Claro, el otro. Sí. Bien. Entonces. ¿Pudieron conversar algo de eso, Fede? Sí. Porque yo me enganché tarde, ¿viste? No sé si hablaron. Mirá, hay un problemita porque este tipo Arana, además coordina los horarios de algunas materias de la universidad. Entonces, cuando le levanté el reclamo mediante Secretaría Académica, fue como muy cómico, porque primero me dijeron, pero esta es la persona que coordina los horarios. ¿Cómo me vas a decir, cómo me dijeron, cómo es que nos está llamando para hacerme un reclamo de este estilo si esa persona es la que coordina los horarios? Entonces le dije, entonces es un pelotudo. Digamos, como que no sabía qué palabra encontrar, porque
si la persona que coordina los horarios no coordina con el docente que está dando clase, es un pelotudo. Entonces me dijeron que iba a hablar directamente con su superior porque lo que hizo directamente está bastante mal, porque a mí él no me consultó por el horario coordinado de mi clase. Prestó atención a su clase y él además tiene otro cargo adentro. Entonces, nada. Eso. Sí, yo hoy sin ver lo que habían mandado al grupo, le había mandado un mensaje privado a Arana preguntándole si ellos sabían que nosotros que estábamos cursando, digamos, matemática los viernes. Sí. Y diciéndole que ellos se basan en que nosotros nos anotamos en ese horario para hacerla presencial. Pero digo, bueno, está bien, eso está bien. Pero de un principio ustedes se hubieran manejado diciendo, bueno, el viernes resérvenlo. Porque cuando vos nos proponías, el viernes vamos a cursar, yo por ejemplo te iba a decir no, porque yo tengo otra materia. Entonces ahí elegíamos, pero de un principio. Es como que no tuvieron buena organización. Y comparándola con tu materia, o por ejemplo con inglés, Sí. desde un principio tuvieron siempre, se manejaron siempre de la misma manera. No fueron cambiando, eso es lo que te marea un poco. Sí. Sí, totalmente. Digamos, acá pasan dos cosas. Hay una de al no haber comunicación con los docentes, se pone en un lugar a los estudiantes de la materia que sean, se pone en un lugar a los estudiantes que no deberían estar. Entonces, y acá pasó algo que es que se repitieron las cosas dos veces. Cuando ustedes a mí me lo dijeron, yo lo informé. Me lo volvieron a decir, lo informé. Pero resulta que cuando yo elevo un comunicado, ese comunicado le llega a este mismo tipo que les manda mail a ustedes. Y el tipo a mí me omitió. Claro, si a mí me respondió que ya habló con los profesores de matemáticas. Eso me No habló Claro, con los profesores. eso Ese es sería lo el peor, problema. porque tipo mintió en ese caso. Porque nos Sí, dijo, a nosotros nos dijo que ya había acordado con ustedes, con los profesores, con Lautaro y con vos. No fue así. Así así que como dice Nico, sí. No, por eso hoy yo menos. Hoy me enojé porque a mí me pasan dos cosas con esto. ¿Saben qué es lo que me pasa? ¿Viste cuando a ustedes les plantean como que la situación de la cuarentena cambia los horarios de las clases y que... Sí, la situación de la cuarentena nos pone a todos bajo esfuerzos más. Todos tenemos que hacer un poquito de cosas extra. Y la organización también nos llevó mucho tiempo a ustedes, a mí y a los otros docentes. Entonces, si uno hace aproximadamente 2 meses, 8 clases, 7 clases, viene trabajando de una manera ordenada, Claro. ¿por qué venir a desarticular algo que con los estudiantes y un grupo de trabajo viene funcionando de una manera? Claro. Entonces, hay un tema de comunicación con quienes Sí. quieren tener comunicación. Va por ese lado. Yo ya lo notifiqué, ya lo informé, ya lo Sí, levé. se nota. Se nota que sí, viene por y hay ahí. otras cuestiones también que, no sé a vos César si te pasó, yo hice unas preguntas en el foro, tampoco me No te contestaron, responden. no te responden nada. La Lorencia le clase pasada, respondió bueno, a un muchacho. Yo estaba viendo en los chats sí, y son compañeros que se ofrecen a los que no claro, sabemos a ayudar. ayudar, sí, es verdad. ¿Vos tuviste en la clase de José Garay, la que dio de No, del me quedé RAI? acá en matemática. El tipo dijo, voy a leer todo rápido, así me entra todo en un video. Y fue lo único que hizo. Leer toda la filmina, una tras de otra, leer, y dijo, listo, está acá. Y para que le entre solo en un video. Y yo el video ese no lo encontré, ni lo subió. No, yo tampoco lo pude ver al video. Y hice las actividades como pude, de lo que interpreté, y bueno,
Sí, decí que, bueno, si interpretás un toque... Sí, Bueno, sí, lo sí, vas no sacando. no me fue mal, pero igual, por ahí te podías haber preguntado, intercambiar algunas cosas, qué sé yo. Sí, más que todo Marcelo porque... no tiene micrófono y se está mordiendo. Che, esperen que agarro y les explico simplemente el ejercicio de la luna. Ustedes están mirando y les dice, el ejercicio les dice que la luna tiene un radio, ¿sí? Ay, esperen que me están llamando, Dios mío, qué insoportable. Marcelo dice que subió el ejercicio. Marce dice que No sé hizo si el está ejercicio. hablando de. Sí, no sé si está hablando del de Sí, la luna o está hablando de. les quiero mostrar esto. Miren lo siguiente. El ejercicio de la luna a ustedes les dice, les dan el radio de la luna y les dice que cuando nosotros miramos a la luna desde la Tierra y medimos el ángulo, ¿sí?, que tiene la luna, que mide el disco lunar, esto, ¿sí?, cuando medimos el disco lunar es como decir, ¿cuánto es el ángulo que ves de acá a acá, de la luna? Y lo mirás, y este ángulo les dice que es de medio grado. ¿Cuánto era? Sí, medio. Su disco bajo un ángulo de medio grado, claro, es decir, de 0.5 grados. ¿Sí? Alfa es igual a 0.5 grados. Pero este alfa es el que corresponde a medir la luna entera, a ver el disco lunar. Entonces uno lo que tendría que hacer, como vos conocés el radio, es plantearte un ángulo recto, porque si no, no podés hacer trigonometría. Necesitas decir, bueno, yo tengo un ángulo recto, y este ángulo, 0.5, sería igual a poner este 0.5 al dividirlo por 2 nos queda 0,25 grados. Y entonces vos decís, che, yo conozco este alfa de la luna. Alfa de la luna. Entonces vas a decir, si yo quisiera saber cuánto es la distancia, ya, esto va a ser muy similar, trabajar con este o con este, pero vamos a agarrar y vamos a tomar a la hipotenusa, vamos a usar el seno. Después, de hecho, lo pueden probar ahora ustedes. Ustedes van a tener que el seno del ángulo de la luna va a ser igual al opuesto, que es el radio de la luna, sobre la distancia de la luna, que es la que nosotros queremos conocer. Entonces, hacemos lo que dijo Marcelo, pasamos dividiendo el seno y multiplicando d para poder obtener una relación de este estilo. De manera que lo que nos queda es seno de 0.25 grados, ¿sí?, por, no, discúlpenme, 0.25 grados, esto es, el radio de la luna era 1700 kilómetros, ¿cuánto era? Me lo dice alguno. 1738. 1738 dividido el radio. Esto es espectacular, casi que me da la relación de la luna en kilómetros. Díganme cuánto les dio, porque yo tengo acá lo que es la distancia de la luna, en una distancia, no es la distancia promedio, pero es una distancia aceptable. Más que todo que lo estamos haciendo con una trigonometría muy básica, pero está bárbaro hacerlo. Nos va a quedar que son 398.321 kilómetros. ¿Sí? Y kilómetros porque la unidad de R es en kilómetros. Pero ¿qué quiero decir? Lo que hicieron acá fue planteo de trigonometría. Ustedes también podían, de hecho se los pido que si quieren háganlo, hagan la tangente. La tangente del ángulo es lo mismo que decir el cateto opuesto sobre el adyacente, seno sobre coseno. El cateto opuesto sobre adyacente es R sobre